Ya, Inicia a grabar. ya, hola, cordial saludo. Soy la estudiante Jessica Lorena Alarcón, marroquí, del programa de psicología. Voy a empezar mi exposición de la fase etapa 2, fundamentación conceptual. Entonces, estoy con mi compañera Diana Cárdenas. Diana Marcela Cárdenas Ríos, y vamos a empezar entonces con la primera pregunta sobre qué entiende por psicología política, cuál es su objeto de estudio de la psicología política y cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación. Bueno, entonces la psicología política, para resumir, define sobre los métodos de interacción y los límites y características estructurales donde durante años ha utilizado estas para tener en cuenta las diferencias cognitivas que limitan y afectan la naturaleza de la sociedad. Y para la toma de las decisiones se refieren a distintos actos que ponen en riesgo la salud mental de una sociedad. El objeto de estudio de la psicología política, que es por los autores Oblitas y Rodríguez Cao, sostienen que el libro de la psicología política es un área de psicología contemporánea en la cual se dedica a hacer el análisis de los fenómenos políticos y en función de sus aspectos psicológicos, la interacción de fenómenos de incidencia política y su función de principios psicológicos. ¿Cuáles son los temas de esta psicología política y sus principales líneas de investigación? Es los principales, la que sus temas es poder profundizar el compromiso social a decidir a votar por determinado candidato y no solo en cuanto a la intención de voto, sino la responsabilidad que implica que mediante nuestro visto bueno seamos unos líderes, ¿sí? Y no solo tomar la política como por deporte, sino es llevarla a cabo y con un buen funcionamiento, que se puedan respetar lo que un nuevo dirigente está proponiendo, tomar una buena decisión, persuadir, no tener exclusión de ningún tipo de índole a ninguna persona, de poder enfrentar a todos los candidatos sobre qué propuestas ellos lo que están proyectando y sobre qué quieren ellos, qué pretenden ellos llegar a la comunidad. Le doy la palabra a mi compañera Diana. Bueno, antes que todo, excelente presentación. En cuanto a esta primera pregunta, me parece muy acertado todo lo que has dicho, muy bien. Como para resumir, lo que tú dijiste y parte de lo que yo hice y entendí es que se entiende por esa psicología política aquella que se desprende de lo que es la psicología. Por tanto, esta es la que se encarga de estudiar la forma como se manejan las personas, pero en cuanto a las diferentes formas de poder que se vinieron generando a partir de muchos años y lo que ha llegado hasta ahora, hasta este momento. Ya en cuanto a lo que es el objeto de estudio de la misma, esta tiene que ver con las conductas del ser humano, pero frente a las tomas de decisiones en cuestión de política. Y cuando se habla de la línea de investigación, básicamente son como derivaciones conductuales que se han llegado y se han formado para llegar a ella. Y algo que se ha visto y es muy importante y una de ellas es el liderazgo en la política y las relaciones que se dan entre los diferentes grupos políticos. Entonces, muy buen aporte en cuanto a eso. Y en cuanto a la primera pregunta, ya en cuanto a la segunda pregunta, esta es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Eh, lo que yo entendí y lo que hice básicamente para dar respuesta a esta pregunta es que la psicología política tiene inicios en la parte investigativa y lo que tiene que ver con la conducta de la persona y que las personas se perciben y dan sus decisiones
¿sí? Tienen sus decisiones respecto a todo aquello que los afecta, o sea, uno toma decisiones dependiendo cómo se sienta. Y para poder tener una postura correcta e individual acerca de los temas cotidianos, es muy importante también basarnos en la política, a llegar a aquello que nos hace sentir bien y donde uno se sienta cómodo. Para ello se hace un análisis respectivo de consecuencias y estas consecuencias pueden ser positivas o negativas dependiendo del área en el que esté la persona. Básicamente de esta manera fue que yo vi y respondí la segunda pregunta. No sé usted qué opina. Bueno, frente a esa pregunta, la política que puede contribuir. Si hacen una buena política, contribuyen a buenos beneficios a la comunidad. Beneficios de la comunidad no estamos hablando tanto monetariamente, sino también espiritual, social, religioso, político, ambientalista. Entonces, que aporten, que sepan manejar, que sepan entender el comportamiento político a su vez, que puedan contribuir, que gestionen recursos, que ayuden verdaderamente a desarrollar una historia, ¿sí? Que como psicología política ellos contribuyan a tener un legado, a tener una transformación y que esto no se convierta pues como en una guerra, sino que ellos tengan una postura y tengan siempre unas ideas positivas para el beneficio de la comunidad y el ser humano. Wow, Siguiendo sí, entonces con la, excelente. siguiendo entonces con la tercera pregunta sobre cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo hice como una parte más teórica, pues lo investigué y me hice como referencia a lo que dicen el autor Zárate sobre que la psicología política trata en lo posible de velar y manejar el bienestar de las comunidades humanas para que los ciudadanos puedan intervenir a los asuntos políticos y puedan elegir buenos gobernantes y legisladores. Pero no cabe duda que esta afirmación muchas veces resulta utópica. Es decir, que sobre todo en países como Colombia, el poder se sigue centrando en las clases altas. Hay desigualdades sociales, hay exclusión educativa, hay mucha pobreza y ahora con el nuevo gobierno que tenemos hay más pobreza. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos influir que la psicología política en las comunidades es compartir un conocimiento, tener nuevas dinámicas sociales, tener nuevas estructuras de poder, nuevas cuestiones políticas que puedan facilitar a los ciudadanos a ser mucho más conscientes en sus decisiones a elegir a sus candidatos, ya sean alcaldes, concejales, gobernadores, presidente, congresistas, diputados, etcétera, ¿sí? Que tengan una elección acertada y puedan garantizar la ejecución de estos líderes que puedan disminuir su pobreza social y las problemáticas. ¿Quiénes son los que eligen a las personas, a los gobernantes, a la rama legislativa? Nosotros los colombianos, nosotros las personas. Entonces, nosotros tenemos que ser muy elocuentes en saber elegir, en saber aplicar esa psicología. Entonces, pues esa es mi idea más que todo como referente a, según referencias que hablan los autores. Le cedo la palabra a la compañera. Bueno, sí, ya en esta última parte, donde se trata de cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar a la construcción del tejido social en Colombia. Básicamente, acá la psicología política, como bien se sabe, estudia la conducta del ser humano frente a posiciones o decisiones, en este caso políticas, y las implicaciones. Esta puede aportar en la construcción del tejido social en Colombia de esta manera. Basándonos en las implicaciones positivas para las personas,
en cuanto a estas decisiones que ellos creen que son importantes y que los afectan de una manera directa a ellos o como comunidad, aplicando, y es muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y que se aplique lo que es la solidaridad, la empatía y demás valores que aporten positivamente a esta sociedad. Por eso, también para el individuo que la recibe y la practica, obviamente. Entonces, ¿esto qué conlleva? A una convivencia pacífica en la ciudadanía. Para mí, esto es lo más importante, llegar a esa convivencia pacífica que todo mundo queremos, que sea así para tener una vida tranquila para nosotros, nuestra familia, nuestros descendientes y de ahí en adelante todo lo demás. Pero es muy difícil porque usted sabe que siempre va a estar la izquierda y la derecha. Ayer estuve viendo un Ujú, programa y era muy chistoso porque decían eso. Yo soy de la izquierda, pero ella es de la derecha. Y yo tengo mis ideas, ella tiene mis ideas y hemos chocado y todo, pero ella tiene sus ideas y yo las mías. Y entonces si a ella no le gusta, a mí tampoco me gusta y ya pare de contar. O sea, es algo que si son así en pleno discusión, en pleno debate al aire libre, imagínense cuando uno no se dan de cuenta de lo que ellos debaten. Para poder nosotros dar de cuenta tendríamos que estar allá en el Congreso, escuchar lo que ellos a diario pues debaten y eso sí sería muy pues muy caótico uno estar allá mirando qué debaten y qué no debaten ellos. ujú. Y básicamente de eso se trata todo lo que tiene que ver con lo político. Siempre va a haber un pro o un en contra o algo a favor y por eso siempre se trata de llegar a un punto central. Eso es lo bonito de esta rama que estudia estas situaciones. Entonces, me gustó mucho platicar contigo, debatir estas preguntas, ver tu punto de vista y que tuvieras el mío. Y eso es algo muy bonito. Me encantó trabajar contigo y la verdad, un excelente trabajo, Bueno, compañera. muchísimas De veras. gracias, ahí me perdona pues estarla un poquito pues acosando que hiciéramos el trabajo.